Buenos días a todos. Este vídeo va a ir sobre un tema serio. Espero que os guste tanto a los mexicanos como a los españoles. Y vamos a intentar hacerlo ameno y sobre todo que nos sirva para pensar un poco qué diablos estamos haciendo a este lado del charco y al otro. Todo ha venido por las declaraciones del rey Felipe VI esta semana en la exposición sobre la mujer mexicana aquí en Madrid, que ya sabéis que por fin ha hecho feliz a López Obrador y ha reconocido que durante la conquista hubo muchos abusos. Pero yo me pregunto por qué se producen esas declaraciones ahora. ¿Qué es lo que ha hecho que se hagan en 2026 si no se hicieron en 2019? Porque yo recuerdo que en 2019 se produjo una cosa que es muy rara aquí en España. No sé si en México ocurre, pero que aquí se pongan todos los políticos de acuerdo en una cosa es como los eclipses, una vez cada un montón de tiempo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasó en 2019. España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden, de igual manera que parece un poco raro que en este momento se planteen cuestiones que pedir disculpas sobre acontecimientos ocurridos hace 500 años. El jefe del Estado, el rey Felipe VI, no tiene que pedir perdón a ningún país y no va a ocurrir esto. Es de una ignorancia absolutamente escandalosa y sobre todo es una auténtica afrenta contra España y contra su historia. Que venga un presidente de México a decir que España hizo toda clase de barbaridades en ese país hermano y amigo es algo que yo no voy a admitir. Me parece que las declaraciones de López Obrador son inaceptables, son una ofensa para el pueblo español, porque los populismos se dedican a eso. Pero en 2026, oh sorpresa, salta la liebre y cambiamos de opinión. Hay cosas que luego, cuando las estudiamos, las conocemos, y dices, bueno, pues en nuestro criterio de hoy en día, con nuestros valores, pues obviamente no pueden hacernos sentirnos orgullosos, pero hay que conocerlos y en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso y sacar lecciones, porque también ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día. Es decir, los reyes católicos, la reina Isabel, ¿no?, con sus directrices, las leyes indias, todo el proceso legislativo, hay un afán de protección que luego pues, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso. Bueno, pues es una declaración curiosa, ¿no? Un señor al fondo así con los brazos, el embajador de México muy tenso, casi sin establecer contacto visual con el rey, y el rey pues que ha venido a decirnos que en la conquista hubo abusos y no hubo unos pocos, sino que hubo muchos. Y bueno, pues yo me pregunto, además del rey, ¿habrá cambiado alguien más de opinión en este tema o no? Vamos a mirar a ver qué dicen el resto de actores. Yo lo que creo es que la llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística y cultural excepcional. Se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista como cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época. Segundo, hacer ahora un examen en el siglo XXI de las cosas que ocurrieron en el siglo XV es un disparate. La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y civilizadora de la historia universal, y eso lo hizo la corona española. Además, respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos de la corona entonces, tal y como por cierto se reflejó en el concilio de Isabel la Católica. Portavoz, ha dicho usted que las palabras del rey le parecen unas palabras razonables. Sí. Quería preguntarle por qué ahora esas palabras. No, vamos ¿Por a qué ver. Era el momento de...? Pues se lo tendrás que preguntar al rey. Claro, es que hace un comentario el rey y me dice a mí, porque ahora, me pregúntaselo al rey, las hace. Y se genera una especie de polémica. Y me preguntáis, ¿qué te parece? Pues razonable. ¿O no es verdad que hay cosas que he visto hoy en día se cometieron allí abusos y algunas barbaridades? Pues es verdad.
¿Eso quiere decir que haya un revisionismo de la historia? No, porque la historia es la que es. Lo que hay es una valoración diferente vista desde hoy. Y por lo tanto no me parece ningún disparate, me parece una cosa, pues como digo, razonable. Y ya está. Bueno, pues ya tenemos respuesta, ¿no? Dos que se mantienen en sus 13 y que se pueden dedicar a dar conferencias de historia y hacerle la competencia a Zunzunegui, y otro que apunta maneras y que puede ir al Club de la Comedia cuando deje de estar ahí en el Congreso. Pues nada, Pachi, lo que pasa y por lo que te preguntan es porque, como sabes, en noviembre tu presidente y el mío, Sánchez, hizo unas declaraciones en la misma línea que el rey. Y antes que él las había hecho el ministro de Exteriores Álvarez. Entonces, lo que te preguntan es cuál es la posición del gobierno. Tampoco era tan complicado. Así que vamos a ver esas declaraciones porque son muy interesantes. Pero sí que le puedo garantizar que para España es prioritario la normalización de nuestras relaciones con un país que consideramos un país muy próximo en todos los puntos y en todas las dimensiones. Pero efectivamente que tenemos en nuestra historia claroscuros y que es bueno reconocer esos claroscuros para mejor comprendernos y por tanto seguir construyendo esas relaciones en bases mucho más sólidas. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Una historia que nuestros pueblos han ido tejiendo y a la que hoy, con esta exposición dedicada a la mujer indígena, rendimos homenaje en este 2025, en el que se conmemora a esa mitad del mundo, tal y como reza el título de esta exposición. Bueno, pues al final no ha sido el rey el único que ha pedido perdón. Había pedido perdón también antes el presidente del gobierno y había pedido perdón también el ministro Álvarez. Claroscuros lo llaman. Es interesante ver ese cruce de miradas que hay entre dos personas mientras está hablando el ministro Álvarez, dando por bueno sus palabras. Uno de ellos es el embajador de México. Y bueno, como a continuación vamos a ver, la presidenta de México nos va a explicar que el perdón agranda a las personas, pues por eso los he puesto yo en progresión. Cuanto más perdón piden, pues más grandes se vuelven. Y el próximo que tenga que pedir perdón, pues ese ya no me cabe en el dibujo. Bueno, vamos a ver cuáles son las reacciones de la presidenta a las peticiones de perdón español o al mea culpa que entonamos aquí. Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho. El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. A través de una carta que consistió en un prólogo de la exposición, la mandataria calificó este acto como un puente de diálogo. No sin antes recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue severamente criticado por la solicitud de un perdón por la conquista en el siglo XVI. En el tema presidenta de España, recientemente el rey Felipe VI reconoció ya públicamente que efectivamente durante los años de conquista hubo abusos. Su posicionamiento, presidente, en cuanto a esta declaración y saber si esto sería o marcaría una nueva etapa entre la relación México-España. Es un acercamiento del rey que reconocemos, porque a diferencia de hace varios años, donde no, ni siquiera se reconoció la carta que envió el presidente López Obrador y hubo realmente un enfriamiento de las relaciones. Ahora, primero el gesto de
el rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas que envió México a España. Y después su declaración. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces, yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo. Bueno, pues ya hemos escuchado las reacciones, que está bien, pero que hay que continuar avanzando. O sea, que la cosa no acaba aquí. Así que, chicos, a ver que seguir creciendo. Pero la cuestión y lo que yo me pregunto es cómo hemos desembocado aquí con un empiece tan bueno como el que tuvo nuestro presidente Sánchez cuando fue a México en enero de 2019. Nos da mucho gusto recibir al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Iniciamos pláticas, conversaciones entre los equipos de los dos gobiernos. Todo esto en el marco de la relación de amistad que une a nuestros pueblos y que, como lo manifesté al presidente, ahora hay condiciones inmejorables para que la relación de amistad entre nuestros pueblos se exprese de la misma manera en la relación de amistad, cooperación, apoyo entre nuestros gobiernos. Bueno, pues parecía que las cosas iban muy bien y que había buenas expectativas. Y estas imágenes eran del 30 de enero de 2019, el 1 de marzo de 2019, es decir, un mes después, nos sorprendieron con estas declaraciones. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo lo voy a hacer también porque después de la colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Bueno, pues salta la sorpresa. Estábamos peleados y no lo sabíamos. Por eso hay que reconciliarse. La verdad es que es curioso al poco de esta recepción, con la serie de palabras que hemos visto, que se produzca esto. Pero cómo López Obrador se presenta ante la prensa y justifica que hable en público de unas cartas que son privadas, pues esta es la parte que más interesante me parece, porque dice mucho sobre el presidente de México. Contestó el gobierno de España sobre una carta que enviamos, que dicho sea de paso, no dimos a conocer, como ellos sostienen. Pero ellos sostienen que se filtró. No. Porque lamentan la filtración de la carta. Sí, pero nosotros, ¿la conocen ustedes la carta? Nadie. O sea, les falló en ese sentido, con todo respeto. No dimos a conocer nosotros la carta.
¿Mande? Sí, envié las cartas porque lo dije, tanto al rey Felipe VI de España como al Papa Francisco. Pero ellos dicen que fue una falta de respeto el dar a conocer la carta. Nada más aclaro eso, ¿no? Es un asunto a lo mejor de forma, pero a veces la forma es fondo. Entonces, rechazan, ¿no?, lo que les estamos planteando en la carta que no hemos publicado y que no la hemos publicado por respeto, claro, y se la enviamos al rey de España y se envió la carta también al Papa Francisco. Y no dimos a conocer las cartas, pues por respeto a que ellos tuvieran el tiempo de revisarla, de analizarla y luego darnos una respuesta. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Que nos hace recordar, es avivar nuestra memoria histórica. Bueno, creo que se ve claramente cómo los mismos periodistas mexicanos le preguntan a López Obrador y él da una y otra vez. Cuando alguien tiene que insistir tanto en que él no ha filtrado una carta, no deja de ser algo curioso. Y también hay que reconocer que López Obrador sería capaz de venderle una nevera a un pingüino, porque tiene una capacidad de retórica y de darle vueltas a las cosas que francamente pues causa admiración. Vamos a ver otro momento en donde vuelve a hablar de este tema y ya afina un poquito más y dice que a lo mejor pues han tenido ellos la filtración o el gobierno de España. Ha sido el quien lo ha filtrado. Nada más precisar que yo no di a conocer la carta. Fue una filtración, no sé exactamente si fue el gobierno español o la sustrajeron de Relaciones Exteriores, ¿sí? Pero no se ha hecho investigación. Se llevó a España. Entonces hay las dos posibilidades. Pero sí se equivocaron. O sea, lo digo respetuosamente, no vaya a ser que se enojen. Bueno, como decimos aquí en España, pues genio y figura. Empieza diciendo que la filtración pudo venir por parte del gobierno español para reconocer que a lo mejor pudo ser de la Oficina de Relaciones Exteriores. Lo que está claro es que él personalmente no la filtró. Eso queda fuera de toda duda y de su exquisita educación que siempre intenta que los demás no se enfaden. Entonces, bueno, vamos a ver ahora de la televisión mexicana una explicación de por qué puede ser que López Obrador eligiera este momento para todo el tema de la carta. ¿Qué problemas tenía encima de la mesa? ¿Qué le pasaba a su popularidad para sacar la carta en este momento? 4 cosas. Primero, habían dicho aquí que a él el pasado no le interesaba, había hablado del punto final. Y ahora ya estamos nada más que esclareciendo lo que pasó hace 500 años. Me parece que no va en la línea de lo que él había establecido en el sentido de que prefería mirar para adelante. 2, me llama mucho la fecha. La carta data de principios de marzo. Del 1. Del 1 de marzo. Y se divulga o se filtra o se da a conocer el 25 de marzo.
hay una distancia considerable entre ellas. Creo que fue expuesta para que fuera mal recibida. No hay una acción diplomática en esto, o sea, hay una acción más bien de confrontación. Pero lo que más me interesa destacar, que sería lo tercero, es en qué estábamos cuando se dio a conocer la carta. Aquí hace 8 días comentábamos cómo estaba ya bloqueado San Lázaro, donde no se pudo dictaminar la reforma educativa, y esa misma noche él se encontraba con Jared Kushner, donde el encuentro habría sido de aclarar paradas en cuanto a migración y comercio. Luego, el sábado, por primera vez en su mandato, en vez de ser recibido con aplausos, fue recibido con una rechifla en su terreno, en el más íntimo terreno que para él es una cancha, un terreno de béisbol en la Ciudad de México. Luego, el lunes, Romo expone que a lo mejor hay más recortes y que quizás echa mano del fondo presupuestal para poder atender los proyectos. Entonces, sí me llama mucho, y eso es el cuarto, cómo de pronto él tiene la magia, la astucia, la audacia de fijar la agenda, y todos estamos metidos en la discusión de 500 años atrás, cuando están en el terreno de hoy sucesos muy importantes. La revocación de mandato. La revocación de mandato. Reforma educativa. Los litigios que ya trae Morena adentro, donde pareciera ser que van ya a formar la Federación de Tribus, al menos en Baja California o en Puebla, ¿no? Una vez que hemos visto cómo se ha producido todo el hecho relacionado con el envío de la carta, la polémica que le acompaña, que si se ha filtrado, que si no, en qué momento del mandato de López Obrador se hace, por qué le viene bien para distraer la atención, vamos a dar un salto hacia adelante, hacia el 27 de octubre de 2025, donde se producen unas declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum que nos van a chocar con todo lo que acabamos de ver, porque nos da una perspectiva completamente diferente a lo que hemos visto. Y estas declaraciones son importantes porque 4 días más tarde, el 31 de octubre, será cuando el ministro de Exteriores español Álvarez haga la primera declaración de acercamiento pidiendo perdón, entre comillas, ya que se evita expresamente usar ese término y se habla de claroscuros, de injusticias, de abusos, pero no se usa el término perdón, eso también es importante decirlo. Pero cómo el gobierno de México fija el relato de algo que no ha pasado en relación con la carta justo antes de que se produzca la, digamos, claudicación también, entre comillas, del gobierno español. Con España se tienen relaciones, no se ha roto ninguna relación. Fue hace poco la secretaria de Cultura, ha ido la secretaria de Turismo, es decir, hay relaciones económicas, relaciones políticas, relaciones turísticas, hay relaciones. Lo que nosotros siempre hemos manifestado es que la manera en que actuaron frente a la carta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era una carta muy diplomática, solicitando una forma de perdón por las atrocidades del pasado, que lo han hecho muchos otros gobiernos del mundo, fue contestada de una manera poco diplomática y al contrario con una campaña que hicieron contra el presidente López Obrador en España. Nosotros desde la campaña manifestamos que nunca estuvimos de acuerdo con la manera en que respondieron, pero además estábamos de acuerdo en la carta que había enviado el presidente López Obrador. Vemos pues cómo la presidenta mexicana da la vuelta a la situación, convirtiendo al ofensor en ofendido y al ofendido en ofensor. Hemos visto antes al propio López Obrador decir cómo tanto el rey de España como el Vaticano rechazan lo que les propone en la carta y no solo eso, sino que se sienten molestos por la misma, cosa que es lógica viendo cómo la anuncia. La forma en que la anuncia no es nada respetuosa, es imponiendo, diciendo yo he enviado y los otros van a hacer lo que yo les diga.
Yo creo que no es difícil ponerse en el lugar de alguien que recibe un mensaje en el que se le dice que tiene que pedir perdón por algo y que además se le va a dar una lista a esa relación de agravios que él comenta. No es una forma que para nada use cauces diplomáticos que se hubiera podido solventar sin ningún tipo de problema si se quería una relación conjunta, hablándolo tranquilamente. Él los saca y los pone a las cámaras y está claro que su actitud, mientras por un lado dice una cosa, sus intenciones realmente son otras. Ahora vamos a ir por fin a ver la parte que ha hecho doblar la mano al gobierno español y cambiar completamente el discurso. Vamos a volver a ese 31 de enero de 2019 en el que el presidente Sánchez, con buena parte del gobierno español, llega a México y donde todo parece que va bien y se les dan garantías y se les anima a continuar invirtiendo en el país, y vamos a ir viendo cómo nos ha pasado con la carta, todo esto se va torciendo y hacia dónde se dirige y dónde está el punto que obligaba al gobierno español a cambiar. Era importante ver todo el tema de la carta para ver un comportamiento y una tendencia y poder apreciar lo mismo en la parte económica. Vamos a ello. La postura política del Gobierno de México es la de no impulsar iniciativas de reforma que puedan generar desconfianza en los inversionistas. Las empresas españolas que invierten en México lo hacen no para especular, sino para crear prosperidad, para crear empleo. Los datos son que las 6.000 empresas españolas que están en México han creado de manera directa o indirecta 1 millón de puestos de trabajo. Y creo que esto demuestra el compromiso de las empresas españolas con la prosperidad de México. Queremos que en las relaciones de las empresas extranjeras en México haya un comportamiento ético. No queremos que las empresas extranjeras actúen violando las leyes o propiciando, aceptando o participando en actos de corrupción, de soborno. Le damos la bienvenida a nuestro país y vamos a fortalecer nuestras relaciones. Llegaban las empresas españolas a México y hacían lo que querían. Tenían los gobiernos de México como empresas favoritas, extranjeras, y en particular eran españolas. Calderón tenía a Repsol, era su empresa favorita. Si se hace una investigación sobre lo que hizo Repsol en el sexenio de Calderón, se van a quedar sorprendidos. Y el licenciado Peña tenía otra empresa española como predilecta, OHL. No sé si por eso es que están viviendo allá en España, pero que todo eso se termine, que se acabe con la corrupción, que se destierre la corrupción. Temprano el presidente López Obrador insistió en que se debe poner una pausa a las relaciones con empresas españolas, no con el pueblo de ese país. Rechazó que se trate de una ruptura. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albores, está en México. Hoy lo entrevistó Ivonne Melgar y así respondió el canciller del gobierno español al presidente López Obrador. Usted ha dicho que nunca hubo pausa de parte de los españoles y que esa pausa, pues, si alguna vez se creyó en ella, está superada. Sin embargo, en la mañana de hoy, el presidente de la República dijo que quería que se entendiera esa pausa como la posibilidad de internalizar que no habrá más abusos. No hay ningún espíritu de conquista en las empresas españolas, todo lo contrario.
Él hace una diferenciación, la ha hecho esta mañana, he escuchado sus declaraciones, entre España, el pueblo de España y las empresas o algunas empresas, y habla del pasado, de relaciones del pasado. Pero esas relaciones del pasado fueron acogidas por gobiernos mexicanos. Yo creo que declaraciones de ese tipo son estériles porque no ayudan a construir el futuro. Y los intereses de España, en un caso como este, es también defender la honorabilidad de las empresas españolas. Y también quiero decirle a las empresas mexicanas, ellas son bienvenidas en España. Nadie considera en España a ninguna empresa mexicana como conquistadora. Y así es, como dice el ministro Álvarez, la presencia mexicana en España es notable. De hecho, es el motor detrás de marcas icónicas para los españoles. Y nadie pone en duda las intenciones de los mexicanos, ni se les llama conquistadores, ni se les da ningún tipo de trabas, sino todo lo contrario. México está presente en España en la alimentación y la movilidad. Campofrío, que es la marca de jamón y pavos más famosa del país, pertenece a Sigma Alimentos, que es del grupo Alfa en México, y controlan no solo Campofrío, sino marcas como Navidul o Revilla. Bimbo España, que aunque es una marca que nació aquí en España de forma independiente hace décadas, está hoy integrada dentro del grupo Bimbo, que es un gigante mexicano dentro de lo que es el tema de la bollería y la panadería, y que compraron también la división de panadería de Pan Rico, por lo que los donuts, donetes y el bollicao son también técnicamente mexicanos. En transporte por carretera tenemos el grupo ADO, que opera con los autobuses Avanza, que son conocidos por todos aquí en nuestro país, y Fomento de Construcciones y Contratas, cuyo accionista mayoritario es Carlos Slim. Entonces, cada vez que en Madrid ves un camión de basura de FCC o en Barcelona o pasas por una obra de esta empresa, estás viendo inversión del hombre más rico de México. La limpieza y el agua mediante FCC Medio Ambiente, que recoge la basura y limpia las calles en cientos de municipios españoles, incluyendo Madrid y Barcelona, y su filial Aqualia, que es uno de los mayores gestores de agua del mundo. También tenemos que FCC ha llevado a cabo la reforma del Estadio Santiago Bernabéu o la construcción de nuevas líneas de metro y tranvía que le han adjudicado hace poco en Cataluña. OHLA, que antes era OHL y era la corona del grupo Villarmir español, pues tras una crisis financiera, la familia mexicana Amodio tomó el control y hoy dirigen una de las empresas que más obra pública gestiona en España. Es decir, de las 6 grandes constructoras españolas, 2 ahora mismo se puede decir que son mexicanas. Y también, por ejemplo, en lo que es el lujo y la hostelería dentro del barrio de Salamanca, pues tienen dueños mexicanos el Hotel Rosewood Villamagna, el Hotel Bless Madrid y edificios de lujo que tienen familias como los Díaz Ruano, grupos como Vigrán, que han comprado pues decenas de edificios históricos en Madrid para convertirlos en en apartamentos de ultralujo. Y luego, por último, decir también que el grupo de cerveza Mau San Miguel, que aunque sigue siendo de familias españolas, el grupo mexicano Modelo, que son los dueños de Corona, Coronita, pues tuvieron una alianza histórica muy fuerte. Y en el sector de las bebidas espirituosas, los mexicanos han entrado comprando bodegas y marcas de vino, especialmente en la zona de Ribera del Duero. Bueno, vamos a ver de forma rápida la situación de las empresas españolas Lo primero que llama la atención es la entrada del ejército mexicano en el sector civil, en dirigir empresas. López Obrador lo hace pues pensando que los militares son menos corrompibles, que son más eficientes y más rápidos, porque hay algunas obras como el Tren Maya a los aeropuertos que los considera temas de seguridad nacional. Entonces, como vemos, pues les ha entregado las aduanas, tiene el control de los aeropuertos,
Y es una cosa que a nosotros los europeos nos choca mucho. Otra cosa que ha ocurrido hace poco, en septiembre de 2025, es este tema que afecta al BBVA y al Santander. Hay que tener en cuenta que el BBVA, la mitad de su facturación procede de México, con lo cual es un banco al que estas cosas le afectan de forma muy importante. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que con una armonización fiscal, un gasto que era deducible, han dicho que ya no es deducible. Al final esto es como poner un impuesto encubierto. Y el problema no es el importe a pagar, que se considera asumible, pero se teme que detrás de este vengan más y sobre todo que se planteen problemas a la repatriación de dividendos. El tema de la pausa famosa de la que habló López Obrador, lo que generó en las empresas españolas fue una alerta y no saber un poco a qué atenerse, a qué se refiere una pausa, si se rompen relaciones, si no se rompen, en qué estado se encuentran, y eso ha tenido consecuencias en la inversión española en México, obviamente. Luego hay empresas que, como Repsol, pues han tenido toda una serie de problemas de distintos puntos. Pemex es también un tema dentro del sector mexicano. Una de las cosas que hay es el tema de la reforma de la energía en México, que, pues como se ve, puede tener impactos en la competitividad y la discrecionalidad en el sector eléctrico. ¿Qué pasa? Que entra el Estado en todo el tema de la energía. Naturgy también ha tenido problemas, Iberdrola sale de México. Y aquí es un poco lo que hablábamos de la energía. ¿Qué es lo que pasa? Que con la reforma energética se produce una prevalencia del Estado, ¿vale? El 54% de la energía debe pertenecer al Estado en alguna de sus formas de participación. Y para el inversor privado se quedan unas condiciones pues, que no son muy propicias. ¿Por qué? Pues porque tiene que adelantar grandes sumas de dinero y tiene muy poquito tiempo para decirle a la Comisión Nacional de Energía que quiere participar en un proyecto. Entonces se ha producido una venta de las 13 plantas de Iberdrola. Este hombre aquí tiene un artículo muy interesante, hasta Yael Torres, sobre el tema de discute y echa por tierra que las plantas que ha vendido Iberdrola se dicen que son malas, que no valen para nada. Da aquí muy buenos argumentos que deshacen esa mentira. Entonces, el tema del arbitraje también es importante. La incertidumbre está haciendo que muchos contratos se negocien poniendo cláusulas arbitrales para intentar pues, evitar los tribunales. SACIR, Acciona fueron a la de Tren Maya. El Tren Maya al final se dio a una empresa que era portuguesa-china. Esta obra del Tren Maya al final el presupuesto ha aumentado un montón, comenzó siendo 130.000 millones y ha subido a 300.000. Entonces, imaginaos, prácticamente se ha triplicado. Y pues Telefónica y Iberdrola se han ido y simplemente de forma rápida se ve en un vistazo pues, que está habiendo problemas, muchos problemas por cambio, reformas que se están implementando y eso está generando problemas. Como hemos visto, la totalidad de las empresas españolas, con la única excepción de Zara, pues tienen problemas con el Estado mexicano de una u otra forma y por una u otra razón o varias. Pero yo creo que el hecho de que se produzca ahora el perdón de el perdón entre comillas del rey tiene que ver con las siguientes noticias que vamos a ver ahora que afectan tanto al BBVA como al Santander. La primera es que crece un 35,4% el financiamiento total del BBVA, Pemex y TCE. Este es un importe muy alto. En el primer trimestre de 2025, el financiamiento que BBVA otorgó tanto a Petróleos Mexicanos, Pemex, como a la Comisión Federal de la Electricidad creció un 35,4% respecto al mismo periodo del 2020.
¿vale? Hay que recordar que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Tiene un pasivo de más de 84.000 millones de dólares, que acaba justo ahora de regresar a la bolsa, al mercado de valores. Y la otra noticia importante sería que además de que los bancos se están viendo obligados, entre comillas, a financiar los proyectos del gobierno mexicano y sus empresas nacionalizadas, el viernes 20 de marzo, Sheinbaum ha dicho ante los banqueros mexicanos lo siguiente: la banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país. Le ha dado, pero necesitamos que le dé todavía más. Y por eso la mejor noticia es que van a aumentar el crédito del 38% al 45% del PIB. Y la petición ha sido recibida por el auditorio con un tibio aplauso por parte de más de 1 millar de financieros en Guayaberas, convocados en un exclusivo hotel del Caribe mexicano. Nos recuerda un poquito a la carta solicitando, entre comillas, que viene a ser exigiendo que me pidas perdón por lo que yo te diga. Pues lo mismo aquí, los banqueros mexicanos me parece que se van a tener que envainar esta subida del 38 al 45%. Bueno, hemos visto que los problemas económicos pues tienen un peso importante y tienen que ser la explicación que está detrás del cambio de posición tanto de la corona como del gobierno. Pero ahora la cuestión y lo que yo te pregunto es, ¿crees que ese cambio de posición va a mejorar las relaciones entre España y México? ¿Va a servir para apaciguar al gobierno mexicano? ¿Van a cambiar las relaciones y van a mejorar? ¿Lo van a dar por bueno? Hemos visto que la presidenta ha dicho que lo considera simplemente un acercamiento y que vamos a continuar hablando. Pero antes de contestarme, quiero que veas estos 2 vídeos que se han producido en respuesta a la presidenta a preguntas que le han hecho los periodistas posteriores a las declaraciones del rey. En primer lugar, en el tema del rey de España, quería preguntar si esta relajación de relaciones pudiera llevar a que usted vaya el próximo mes de noviembre a la 30ª Cumbre Iberoamericana de Madrid. Pues vamos a ver, todavía también estamos invitados a la PEC, que creo que es en el mismo mes, a China. También es una posibilidad. Entonces, porque la PEC, recuerden que en el siguiente año viene a México. Entonces, pues vamos a ver las fechas, pero es un reconocimiento a su declaración. Para que no tengáis que buscarlo vosotros, ya os lo digo yo. La cumbre de líderes económicos de APEC se celebra el 18 y el 19 de noviembre de 2026. Y la 30ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebra en Madrid el 4 y el 5 de noviembre de 2026. Una publicación del periódico El País acerca de una supuesta carta que se había enviado con una invitación al rey Felipe por parte de su gobierno. No sé si esta información puede ser confirmada. Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, invitación para que vinieran al Mundial. Y de ahí pues estaba el rey de España. Pero son todos los países con los que tiene México relación. Bueno, pues ahora si sois tan amables os agradecería que me dijerais qué pensáis en los comentarios. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Sé que el vídeo se ha podido hacer largo, pero creo que merecía la pena. Espero haber podido presentar la información lo más objetivo posible para que podáis sacar vuestras propias conclusiones, pero yo quiero daros las mías. Desde mi punto de vista, tanto en México como en España, tengo la sensación de que los políticos, en lugar de estar a nuestro servicio, somos nosotros los que estamos a su servicio. Aunque nosotros seamos los que paguemos los impuestos y por lo tanto sus sueldos, ellos no parecen sentirse en la obligación de explicarnos sus decisiones, como hemos visto en el vídeo por parte de Patxi López del Partido Socialista,
en España no se ha explicado por qué tuvimos antes una posición y ahora no. Las posturas del Partido Popular y de Vox explicando se puede explicar mucho mejor, y más cuando ha habido gente como Zunzunegui que ya ha dado razones y lleva sacando vídeos sobre esto desde hace 6 años. Y creo que las mañaneras tampoco es un lugar donde el político se enfrente a las preguntas de los periodistas, sino que muchas veces parece que es el político el que se limita a darles las respuestas que quiere a los periodistas. Creo que el rey va a ser quien asuma la mayor parte del daño de estas declaraciones, y que creo que no va a ser bueno para España, porque su prestigio va a sufrir un deterioro en un momento en que no es nuestro mejor momento político, y, y por parte de un sector de la población que le apoyaba y tal, eso puede que se resquebraje y veremos un poco qué pasa. Las relaciones con México no creo que se vean afectadas, ya que ya los medios de comunicación se van a encargar de echar tierra sobre el asunto y lo olvidaremos y pasaremos a otra cosa y ya está. Es lo que nos ocurre con todos los temas importantes que tenemos. Se olvidan hasta la siguiente vez que vuelven a salir. No sé si la corriente hispanista que está cogiendo fuerza en nuestro país lo va a olvidar. Hemos visto cómo en 2019 se dijo una cosa y a la vuelta de 7 años, en 2026, se ha dicho la contraria. España se encuentra en un momento de cambio cultural que está marcado por la pérdida de la hegemonía de la izquierda, y no tendría que sorprendernos si en 2031 nos encontramos con un nuevo giro del guión. Pienso que la carta falta totalmente a la verdad, por razones por las cuales no hay razones por las cuales habría que pedir perdón. Para las explicaciones me remito tanto a Juan Miguel Zunzunegui como al canal de YouTube México antes de México. Los dos son mexicanos, los dos lo hacen muy bien y mucho mejor que yo, y da tanto gusto escucharles que voy a poner sus canales en el comentario del vídeo para que quien esté interesado en conocer sobre la conquista, qué es lo que realmente pasó, vaya directamente a ellos. Simplemente voy a poner dos pequeños vídeos de aquí en España para que sobre todo los vean mexicanos y se den cuenta de por qué no tiene sentido esta carta. Uno va a ser del Palacio Real, que vean dónde están los reyes Atahualpa de los incas y Moctezuma de los mexicas en la fachada principal del palacio junto con el resto de reyes españoles, por lo tanto se les considera reyes españoles. Y el segundo es un monumento del conde de Moctezuma, porque los descendientes de Moctezuma fueron llevados a España, convertidos en nobles españoles y siguen viviendo entre nosotros hoy en día. Entonces, esto simplemente destruye ya cualquier tipo de relato derivado de la carta del señor Obrador. ¿En el Palacio Real de Madrid? Pues sí. Resulta difícil de creer, pero las esculturas de ambos emperadores precolombinos están presentes en la fachada principal del Palacio Real. Cuando se proyectó el palacio, se quiso adornar sus fachadas con las esculturas de todos los reyes de España y otros reinos peninsulares. Pero además se incluyeron las esculturas de Moctezuma como emperador azteca y de Atahualpa como emperador de los incas. Y es que los reyes de España se consideraban herederos dinásticos de dichos soberanos, lo que situaba a las tierras americanas en igualdad respecto a la península. Bueno, esto es la Fuentecilla en la calle de Toledo, y que si nos acercamos se puede ver que pone a Fernando VII el Deseado, el ayuntamiento del heroico pueblo de Madrid, corregidor el conde de Moctezuma, año 1815. Se puede ver que un descendiente de Moctezuma es conde y llega a ser nada más y nada menos que corregidor de la capital de España, en un momento en que España sigue siendo el imperio español en su
esplendor y estará a punto de perderse. Y eso pues nos puede hacer pensar en la importancia que se dio por parte de Cortés a los hijos de Moctezuma, que además le pidió que cuidara de ellos. Se puede ver cómo Cortés cuidó bien, siendo parte de la nobleza española, y entre otras de las cosas que han hecho fueron los creadores de la Guardia Civil aquí en España. Y por último, para cerrar, me gustaría dirigirme a los posibles espectadores mexicanos para hacerles una serie de preguntas. Una es si tiene sentido que se mantenga esta actitud por parte de dos países que mutuamente son los segundos inversores el uno del otro, por detrás de Estados Unidos en ambos casos. Si piensan que Morena no se ve a sí mismo como un partido político, sino más bien como un movimiento de liberación nacional con su cuarta transformación, y que para que exista una liberación debe de haber un opresor, y ese es el motivo que hay detrás de todo esto. Y si no creéis que puede deberse a la necesidad de buscar un enemigo útil para desviar la atención de los problemas de seguridad y la atención pública, también quiero compartir una cosa con vosotros que me ha pasado mientras veía el vídeo. Yo no suelo ver noticias de México, pero me saltó una que me llamó mucho la atención. Era un hombre que se enfrentaba a la delincuencia en su pueblo y lo hacía con mucho valor. Se trataba de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, que es el presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Entonces vi bastantes vídeos suyos y supe que le habían asesinado, y vi un vídeo de una periodista que interpelaba directamente a la presidenta y le preguntaba por qué le habían dejado solo. Carlos Manso fue asesinado el 1 de noviembre de 2025. Si recuerdan, la presidenta estaba contestando en las mañaneras el 27 de octubre imponiendo su relato, que luego el ministro de Exteriores Álvarez ofrecería la primera manifestación de disculpas por la conquista el 31 de octubre delante del embajador y otro hombre, que los dos asentían conformes a lo que decía el ministro. Y posteriormente, en noviembre, el presidente de España iba a declarar en el mismo sentido. ¿Por qué digo esto? Pues porque esto me hace preguntarme por qué el gobierno mexicano destinó unos recursos económicos y personales importantes a esta cuestión, mientras os voy a hacer una sucesión de los hechos, y si yo me equivoco me pueden corregir en los comentarios. En agosto de 2025 se capturó un operador de alto nivel del cártel Jalisco Nuevas Generaciones, conocido bajo el alias del Rino. El alcalde, previendo unas represalias violentas contra la población civil, las autoridades locales solicitó de manera formal y urgente a las Fuerzas Armadas y al Gobierno de México que declararon un código rojo para el municipio de Uruapan. Y la reacción fue mantener el despliegue rutinario en el estado. El 30 de septiembre, una serie de diputados federales inscribieron una proposición con punto de acuerdo y se presentó un documento en el que se instaba a intervenir con carácter de urgencia en Uruapan y a brindar respaldo al alcalde. Este exhorto quedó estancado en la burocracia legislativa y nunca fue ni dictaminado ni traducido en órdenes ejecutivas. A primeros de octubre de 2025, el alcalde solicitó equipamiento técnico porque no podía hacer frente a los criminales, y la solicitud no prosperó porque se consideró que los únicos que podían tener acceso a esas armas eran la Marina o el Ejército. El 8 de octubre de 2025 se denuncia el abandono operativo. 3 semanas antes de su asesinato, Manzo publica un vídeo dirigido expresamente a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese vídeo lo vi. Y al secretario Omar García Harfuch. Denuncia que más de 200 elementos de la Guardia Nacional que habían llegado días antes para reforzar operativos y habían logrado decomisos exitosos fueron retirados repentinamente y sin explicación alguna. El retiro de tropas se consumó y no existe ningún registro público que dé una respuesta inmediata. El 1 de noviembre fue asesinado Carlos Manzo
durante el mandato de la presidenta actual han sido asesinados 10 alcaldes, y ahí es donde creo que debería de centrarse todo el esfuerzo del gobierno mexicano, no en otras cuestiones, y menos cuando corresponden a hace 500 años. Los ganadores del momento pues son López Obrador y Claudia Sheinbaum, pero no se puede ver como una victoria de México. Creo que esto lo que va a llevar es a continuar en la línea de ocultar problemas internos, creando enemigos externos. Hoy le toca a España, mañana será a otro. Y mientras hacía esta investigación leía muchos comentarios a los vídeos y muchos mexicanos pedían al gobierno centrarse en los problemas reales del país. Pero he visto también una tendencia a lo largo de los 6 años de un discurso que va poco a poco calando, en parte porque desde aquí no se hace oposición, y es muy curioso porque la mayor y mejor defensa que se ha hecho de España todo viene de México, la han hecho mexicanos y no españoles, lo que tiene que hacer reflexionar aquí en España también en relación a este tema. Y por eso me he tomado el esfuerzo de hacer este vídeo pues lo mejor que he podido. Ayer terminé de madrugada para poder dejarlo publicado hoy domingo, y es mi forma también de manifestar el aprecio que siento por México y por los mexicanos. Espero que les haya gustado el vídeo.